una descarga repentina sincronizada de un grupo de neuronas, y esta puede causar lo que es la pérdida de la conciencia y movimientos involuntarios. También entendemos que es un trastorno de lo que es las convulsiones. ¿Y qué son las convulsiones? Pues una alteración repentina e incontrolada de la actividad eléctrica del cerebro y nos da lo que son los movimientos incontrolados. Bueno, tenemos que esta puede ser idiopática o criptogénica. En el caso de la idiopática es más común en lo que son los bebés recién nacidos, y esto se puede dar también de una manera de herencia, y podemos ver que son genes alterados, y estos genes alterados nos dan, son genes que codifican lo que son, por ejemplo, los canales nicotínicos, los cuales vamos a ver que son importantes targets en lo que es esta patología. Y bueno, en lo que son sus clasificaciones tenemos las generalizadas y las focales. Las generalizadas tenemos que van a ser todas las neuronas del cerebro, y en las focales solamente va a haber en una parte del lóbulo. En las focales tenemos que son las focales conscientes y lo que son las focales con pérdida de la conciencia. Y en las generales tenemos la ausencia, la torinoclónica y la clónica. Bueno, principalmente hablar de la epidemiología a nivel mundial es que alrededor de 65 millones de personas pueden haber sufrido epilepsia, sobre todo en regiones desatendidas, pero la tasa en países de altos ingresos hay entre 5 y 8 personas afectadas por cada 1000 personas. Luego hay que mencionar que justo la prevalencia y la incidencia aumenta con respecto a las edades. En niños menores de 5 es muy alta, luego en edad adulta temprana está baja, y en adultos mayores de 55 es donde empieza a subir los casos de epilepsia. Bueno, y ahora se ha demostrado que las personas que más sobreviven a traumas craneales y a infecciones intracraneales pueden ya, van a generar el aumento de más casos de epilepsia en un par de años, ¿no? Se ha demostrado eso. Respecto a lo que son las fases fisiológicas y la fisiopatología, bueno, creo que conocemos desde muchos cursos anteriores cómo se da la sinapsis química. Tenemos una neurona pre, un espacio sináptico y una neurona post. Bueno, lo que pasa aquí es que va a haber un aumento de los factores excitatorios y una disminución de lo que son los factores inhibitores. Recordemos que el potencial de acción se da tanto por lo que es un impulso y también una transmisión sináptica. Quiere decir esto, que va a haber una transmisión a las otras neuronas que rodean a la neurona donde está dando el impulso. Bueno, en lo que son los tallos terapéuticos, tenemos que tanto se van a dar en lo que es la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Y en los tallos más importantes tenemos los inhibidores de canales de sodio, los inhibidores de canales de calcio, los inhibidores de los receptores de glutamato, los inhibidores de la proteína de la vesícula sináptica, los activadores de los canales de calcio, activador del receptor GABA, la inhibición de la recaptación de GABA y la inhibición de GABA transaminasa. Y más adelante vamos a explicar cuáles. Ya, bueno, vamos a hablar primeramente en el caso de los niños cómo es el tratamiento. Para empezar hay que detectar si la epilepsia ha sido por un cuadro agudo, ya sea derivado de algún problema metabólico o genético o algún trauma, y diferenciar y diagnosticar la epilepsia si es que éste la tiene para comenzar el tratamiento con los fármacos de manera crónica. Para empezar, se ha visto, según este artículo de UpToDate, que la corticotropina puede funcionar como tratamiento para los espasmos infantiles. ¿De qué manera? Bueno, se ha visto pruebas de que las dosis altas de corticotropina pueden suprimir la expresión del gen de la hormona liberadora de corticotropina en la amígdala. ¿Y para qué yo quiero suprimir la expresión de este gen? Bueno, justamente porque se ha visto que en cerebros inmaduros, como son los infantes, esta hormona liberadora de corticotropina genera espasmos justamente en estos cerebros infantiles. Y ya entrando de lleno un poco más en los fármacos anticonvulsionantes, tenemos la
succinimida o valproato como primera línea para las crisis epilépticas de ausencia en infantes, o también un adyuvante como la lamotrigina. Por otro lado tenemos el valproato, que al igual que en el caso de los adultos, funciona como primera línea para las epilepsias mioclónicas, en este caso son las generalizadas. Se menciona que es justamente un fármaco de amplio espectro por los diferentes tipos de mecanismos que se tienen. Y estos son los medicamentos más, bueno, esto es de otro artículo de PubMed, los medicamentos más usados en infantes: etoxetamida, lamotrigina, levetiracetam, topiramato y bueno, ya bueno. Ahora, en el caso de las embarazadas, acá he resaltado lo más importante de este artículo, que justamente se debe tener en cuenta. Para empezar, bueno, acá en inglés, yo lo voy a explicar de manera para que se entienda. Hay que tener el historial y realizar un electroencefalograma a la paciente y tener el diagnóstico de epilepsia. Una vez diagnosticado la epilepsia, se debe tener el tratamiento desde antes del embarazo con los anticonvulsionantes. Posteriormente, hay que evadir sí o sí el valproato, porque, como menciona este artículo, el valproato es altamente teratogénico. Bueno, posteriormente se tiene acá que pasando al primer trimestre, hay que ajustar las dosis justamente por si hay efectos secundarios o si han aumentado las crisis convulsivas. Y también ajustar las dosis de los anticonvulsionantes si es que ha habido alguna emesis poco después de haber tomado ese anticonvulsionante. En el segundo trimestre también seguir controlando los niveles y mantener un nivel, ajustar la dosis para mantener un nivel basal de estos anticonvulsionantes para justamente no perder ese hilo. Y en el tercer trimestre, puede haber incremento de riesgos justamente por si... incremento de riesgos de las convulsiones en una etapa de periparto, o sea, durante el parto. Digamos que ese riesgo de aumentar las convulsiones pueden generar algún daño durante el periparto. Hay otra cosa que me faltó mencionar justamente en la etapa de preconcepción, es justamente el consumo de ácido fólico. Este consumo tiene que ser complementario, es decir, tiene que tomarse más de lo que se recomienda en una embarazada que no consume antiepilépticos. He revisado varias bibliografías y se menciona que mujeres embarazadas que consumen antiepilépticos tienen un riesgo del 2 al 5%, si mal no me equivoco, de desarrollar teratogénesis. Pero justamente el ácido fólico complementario al que se toma, que si mal no recuerdo es, la dosis recomendada es 0.4 o 0.5, pero se toma 10 veces más de lo que se recomienda para complementar y evitar todo este tipo de teratogénesis. Ahora, este porcentaje es similar si es que la mujer no consume anticonvulsionantes. Es, si mal no recuerdo, entre 4 y 5%, y es casi es casi lo mismo el porcentaje. Y una vez el posparto, y al final del tercer trimestre, es revisar si han habido efectos secundarios o han habido un mayor incremento de crisis. Y aquí está justamente la fenitoína y el ácido valproico, justamente los mayores teratógenos durante el embarazo. Ahora, justamente en este artículo se menciona qué fármacos qué fármacos que interactúan pueden ser dañinos, perjudiciales. Por ejemplo, una carbamazepina de primera línea en una epilepsia focal no se puede mezclar con una benzodiazepina como un clonazepam, porque puede disminuir el efecto de este
y con el valproato puede haber toxicidad de carbamazepina y disminuye el efecto del valproato. Igual lo mismo con la lamotrigina. Con esta ayudante genera toxicidad de la carbamazepina y disminuye el efecto de la lamotrigina. Al igual acá también con el valproato, con el carbamazepina ya he mencionado, con la etoximida, que es primera línea en las epilepsias de ausencia, y la fenitoína también, que ambos son carbamazepina, fenitoína y valproato. Se usa más que nada en las focales y en las tónico-clínicas generalizadas. Y ahora vamos a hablar ya de lleno en la línea de tratamiento de los fármacos. Justamente, si yo hablo de la fenitoína, claro, si hablo de la fenitoína, justamente esta va a ser primera línea o incluso segunda línea en las epilepsias focales, las que no tienen alteración de la conciencia, ya sea simple o la compleja. Entonces, su mecanismo va a ser, bueno, el bloqueo de los canales de sodio y sus posibles riesgos, sus posibles RAMs pueden ser justamente una hiperplasia gingival, o también puede ser cardiotóxico, sobre todo para pacientes con bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado. También hemos mencionado que es teratógeno. Ahora, la carbamazepina es primera línea de las focales y de las generalizadas, las tónicas clínicas generalizadas, las que tienen alteración de conciencia. Hablando un poco más de lleno de las tónicas clínicas generalizadas, son justamente las comunes que se ven en pacientes epilépticos, las contracciones y relajaciones por todo el cuerpo del paciente. Entonces, esta carbamazepina actúa justamente sobre los canales de sodio también, al igual que la fenitoína, y también suele ser cardiotóxica. Sus posibles RAMs, bueno, puede ser una hiponatremia o también un síndrome de Stevens-Johnson por justamente la hipersensibilidad a esta carbamazepina. Bueno, también puede generar osteoporosis, que disminuye la resorción ósea. Y pasando de fármaco, tenemos al valproato. Este valproato es, para empezar, es altamente teratógeno y es primera línea en las mioclónicas, en las epilepsias mioclónicas. Estas epilepsias justamente se caracterizan porque hay constantes contracciones focales, más que nada focales, en algún miembro del cuerpo. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de este valproato? Bueno, este actúa sobre los canales. Bueno, es un fármaco de amplio espectro, entonces puede actuar sobre canales de sodio, de calcio, sobre los GABA también. El valproato principalmente, la contraindicación justamente es para las mujeres embarazadas, y los posibles RAMs, bueno, los RAMs son que pueden generar el aumento del peso, la subida de peso, y también puede llegar a ser hepatotóxico, entonces también está indicado en pacientes hepatópatas. Ahora, el valproato, ¿qué más tenemos por acá? El topiramato también se menciona bastante y es, bueno, yo lo he considerado uno de los más importantes, ya sea porque es un ayudante, y este va a actuar sobre distintos canales, ¿no? Puede actuar sobre los GABA, puede actuar también sobre los de sodio, y bueno, básicamente este es ya, o sea, va a actuar en las epilepsias refractarias, que quiere decir que si el paciente no responde a la primera línea de las epilepsias, o sea, por ejemplo una carbamazepina en un focal o generalizada, se le va a llamar, junto al ayudante, una epilepsia refractaria. Una epilepsia refractaria es tratada justamente por una primera línea más el ayudante. De ahí, un barbitúrico como el fenobarbital, que este va a actuar
justamente sobre los canales de GABA tipo A, y este fenobarbital va a tener justamente, va a ser segunda línea en caso de crónicas generalizadas, de epilepsias crónicas generalizadas, ¿no? Bueno, ahí se ve mejor, pero... Ya, bueno, de ahí, hablando un poco más de menos sobre las benzodiazepinas, tenemos al clonazepam. Este clonazepam es muy recomendado en pacientes hepatópatas y este actúa sobre los canales de GABA tipo A. Es segunda línea de las epilepsias mioclónicas y es tercera línea de las epilepsias de crisis de ausencia. Ambas son generalizadas, están dentro de la clasificación de las generalizadas. Otras benzodiazepinas, también lorazepam o el diazepam, ambas actúan en un estado llamado estatus epiléptico. ¿Qué quiere decir un estatus epiléptico? Un estatus epiléptico quiere decir justamente cuando la epilepsia no es controlada pasada los 5 minutos, se genera un primer tiempo de estatus epiléptico en el que tiene que atenderse lo más rápido posible y el tratamiento debe ser vía intravenosa, ya que puede haber riesgo de muerte neuronal, puede haber secuelas graves que pueden dejar al paciente. Entonces, el lorazepam y el diazepam justamente son el tratamiento que necesita un paciente con estatus epiléptico de manera intravenosa. Otra cosa que me faltó mencionar es que la fenitoína, también es usado en pacientes con estatus epiléptico, pero esto ya es en un estatus epiléptico el cual ya no responde a las benzodiazepinas y es antes de llegar el paciente a UCI, o sea, es como última opción para que llegue a UCI la fenitoína. Luego tenemos otro fármaco, ya mencioné a las benzodiazepinas, la etosuximida, que justamente es primera línea en pacientes con crisis de ausencia. Entonces, esta etosuximida va a actuar justamente sobre los canales de calcio y, más que nada se usa en crisis de ausencia. Y por último tenemos a la pregabalina y la gabapentina. Ambos actúan sobre canales de calcio también y estos básicamente son adyuvantes para el dolor de tipo neuropático. Y básicamente esos son los fármacos más importantes que podemos rescatar de por ahí. Eso. Continuando con lo que es la farmacocinética, vamos a dividirlo en absorción, distribución, metabolismo y excreción. En lo que es el fenobarbital, vamos a tener primero que es de tipo ácido, su mejor absorción va a ser con líquidos o con el estómago vacío, y su biodisponibilidad va a ser mayormente por vía oral con un 90%. En lo que es su distribución va a ser de 0.5 litros por kilogramo y va a atravesar lo que es la placenta, así que cuando ya veamos más adelante lo que es la seguridad, vamos a ver que está recomendada en embarazadas. En lo que es el metabolismo, se va a dar un 75% en el sistema microsomal de enzimas hepáticas, y la excreción va a ser renal y solamente un 25% se va a mantener sin cambios y su vida media va a ser de 70 a 120 horas. En lo que es el ácido valproico, este también es un tipo ácido, su mejor absorción va a ser con el estómago vacío y su disponibilidad va a ser por vía oral también mayor a 90%. Su volumen de distribución va a ser de 0.3 a 0.25 litros por kilogramo y va a atravesar tanto la barrera hematoencefálica como la placenta. Este de aquí se va a metabolizar también a nivel hepático y va a ser y los dos metabolitos más importantes van a ser el ácido 2-propil-2-pentanoico y el ácido 2-propil-3-oxipentanoico. En lo que es su excreción va a ser también por vía renal y solamente el 3% del medicamento se va a excretar sin cambios y la vida media va a ser de 8 a 20 horas. En lo que es la fenitoína, va a ser un tipo base, su mejor absorción va a ser con el estómago vacío también y su biodisponibilidad va a ser por vía oral entre un 70 a 100%.
En lo que es la distribución va a ser de 0.7 a 2 litros por kilogramo y va a atravesar también la barrera hematoencefálica. En lo que es un metabolismo va a ser a través del hígado también y va a través de sistemas de enzimas como el citocromo P450. En su excreción, menos del 5% va a ser secretado sin cambios y su vida media de 10 a 30 horas. En lo que es la carbamazepina, va a ser de tipo base, también estómago vacío y de disponibilidad vía oral. Su volumen de distribución va a ser de 0.8 a 1.5 litros por kilogramo y también va a atravesar la barrera hematoencefálica y la placentaria. En lo que es el metabolismo va a ser también por vía hepática y su excreción va a ser renal y la vida media es de 25 a 65 horas. En lo que es la vigabatrina, va a ser un tipo base, que su mejor versión puede ser con o sin comida, en realidad no varía mucho. Y su disponibilidad va a ser también por vía oral. Va a atravesar la barrera hematoencefálica, su metabolismo va a ser principalmente por el hígado, mediante la enzima GABA transaminasa, y su excreción va a ser al menos 65% del medicamento va a poder pasar sin algún cambio, y su vida media es 5 a 8 horas. En la gabapentina va a ser de tipo anfótero, o sea, puede ser tanto un ácido o una base débil. Su mejor absorción puede ser como sin comida, tampoco influye mucho, y su disponibilidad va a ser por vía oral. En su distribución va a atravesar lo que es la barrera hematoencefálica también, va a experimentar un metabolismo mínimo en el cuerpo, entonces su excreción va a ser al menos 56 al 81%, y su vida media va a ser de 5 a 7 horas. Y en la tiagabina vamos a tener que es tipo base, su mejor absorción va a ser con comida y su disponibilidad va a ser del 90% por vía oral. En su distribución también va a atravesar la barrera hematoencefálica, se va a metabolizar en el hígado y su excreción menos del 1% va a ser excretado de forma sin cambios y su vida media es de 5 a 8 horas. En lo que es farmacodinámica, como ya les estaba diciendo, tenemos lo que son las targets. Entonces, en lo que son los inhibidores de los canales de sodio, tenemos específicamente tres, que son la carbazepina, fenitoína y la lamotrigina. Estos tres se van a situar específicamente en un lado de lo que es el canal de sodio y se van a activar durante lo que es la despolarización y se van a inhibir durante la hiperpolarización. Recordemos que todos estos fármacos quieren aumentar lo que es la hiperpolarización y disminuir lo que es la despolarización. En los canales de calcio tenemos la gabapentina y la pregabalina, como ya lo han estado explicando mis compañeros. Los inhibidores de receptores de glutamato tenemos los que van a inhibir el canal AMPA y el NMDA. En el AMPA tenemos el topiramato y en el NMDA tenemos el fermato. En los inhibidores de la proteína de la vesícula sináptica tenemos el levetiracetam. Y en los activadores de los canales de potasio tenemos la retigabina y la isodalina. En lo que son la activación del receptor GABA tenemos lo que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Las benzodiazepinas van a aumentar la frecuencia de apertura del canal GABA, mientras que los barbitúricos van a aumentar el tiempo de apertura de lo que es el receptor GABA. Y en lo que es la inhibición de la recaptación de GABA, porque recordemos que si tenemos a GABA en lo que es nuestro espacio sináptico, va a seguir inhibiendo, entonces vamos a disminuir lo que es la despolarización. Tenemos a la tiagabina y en la inhibición de GABA transaminasa tenemos a gibatrina y ácido valproico. Bueno, aquí es un resumen de lo que les he estado comentando y solamente para destacar que tanto los que bloquean los canales de NAD aumentan lo que es el potencial, disminuyen lo que es la propagación del potencial de acción, y los que trabajan con lo que son GABA o los receptores de potasio aumentan lo que es la hiperpolarización y una disminución del disparo focal. En lo que es la esodalina, recordemos que es un modulador aldostérico de lo que es el canal KCNK, que igual es un canal de potasio. Aquí tenemos el inicio de acción y el efecto máximo de cada uno y la duración del efecto. De igual manera aquí podemos ver los que son los canales de los inhibidores de los canales de calcio, como de sodio, perdón, como la rufinamina. Y bueno, lo mismo, que limita lo que es el disparo de los vasos neuronales, estabilizando la membrana neuronal y bueno, bloqueando lo que son la acción del potencial de propagación. Entrando a lo que es eficacia, tendremos
tuvimos que buscar 3 artículos. En el primero, que es de PubMed, vamos a ver lo que es de levetiracetam. Entonces, el objetivo de este estudio es ver su eficacia contra las convulsiones en neonatos. Entonces, en los resultados hemos visto que en menos 36 de los pacientes, el 47% se tuvo un control completo de las convulsiones. Pero el resto del porcentaje necesitaba otro medicamento más para complementarlo y aumentar así el efecto. Y en las conclusiones se vio que el levetiracetam funcionó al menos en un 50% de los pacientes del estudio y se vio como un resultado positivo en lo que es uso de primera línea para las convulsiones en neonatos. En el siguiente vamos a tener lo que es la lacosamida. Este es un estudio de PubMed que su objetivo principal era ver cómo la lacosamida iba a funcionar en un tratamiento para jóvenes y niños en lo que ya tuvieron un tratamiento con bloqueadores de canales de sodio. Entonces, en los resultados se incluyeron a 112 pacientes, donde al menos un 30% vio un detenimiento completo de las convulsiones y más del 50% una reducción de estas. Entonces, como conclusión, se vio que tuvo un efecto eficaz en al menos 30% de los pacientes y se recomendó igualmente hacer más estudios con respecto a su funcionamiento. Y en el último vamos a tener el fenobarbital. En este se vio su uso para reducir los signos síntomas del síndrome de abstinencia al alcohol. Entonces, en los resultados se tuvo un grupo de 112 pacientes donde se le administró el fenobarbital y se vio que el 94% de los pacientes tuvo una reducción de los signos y síntomas y un poquito del porcentaje nada más tuvieron efectos secundarios. Entonces, se vio en conclusiones que el fenobarbital era seguro como tratamiento para ese síndrome y también que no iba a presentar una clínica dañina para el paciente al usar este tratamiento. Y continuando con lo que es la seguridad, primero vamos a tener la fenitoína, vamos a dividirlo en RAMS, contraindicaciones, embarazo, lactancia, interacciones y monitoreo. En lo que es los RAMS, el más importante que consideramos en la fenitoína fueron los nistagmos, la ataxia y las alteraciones de la palabra. En las contraindicaciones vimos que eran en ancianos y en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Embarazo se evita por completo en lo que es la lactancia y también puede provocar lo que es malformaciones congénitas. En las interacciones fue a niveles séricos. Las interacciones que se dio por este medicamento fueron niveles séricos aumentados y el monitoreo es de niveles séricos por riesgo de toxicidad. En el fenobarbital se vieron principalmente las reacciones cutáneas y problemas de coordinación. En las contraindicaciones son antecedentes como abuso de drogas y embarazo no se va recomendando ya que atraviesa fácilmente la barrera placentaria. Entonces, en interacciones va a disminuir las concentraciones plasmáticas de carbamazepina y tiene un efecto variable sobre el metabolismo de la fentanila. En lo que es el diazepam, se vio RAMS de somnolencia y reducción del estado de alerta. En las contraindicaciones es para ancianos, niños y insuficiencia respiratoria. En el embarazo no debe ser utilizado durante el primer trimestre, ya que se ha visto por la posibilidad de hipotonía y hipotermia y dificultad respiratoria para el recién nacido. En lo que son las interacciones, tiene una potenciación del efecto depresor sobre el sistema nervioso y también en el monitoreo es pacientes con lesiones en el sistema central, sistema nervioso central. En la carbamazepina se vio lo que es la ataxia en los RAMS, las contraindicaciones en ancianos, embarazo y lactancias. No se ve recomendado porque puede provocar trastornos de desarrollo y malformaciones congénitas. Y en interacciones se vio que los niveles plasmáticos van a estar disminuidos por el fenobarbital. En el levetiracetam vamos a tener el RAMS principal, la nosofaringitis. Luego vamos a tener las contraindicaciones, que se han notificado casos de suicidios, intento, pensamiento y comportamientos suicidas. El embarazo y lactancia no se recomienda durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos efectivos. En las interacciones se va a aumentar la concentración plasmática del metotrexato y en el monitoreo si aparece debilidad o trastornos de coagulación se debe realizar una cuenta de células sanguíneas. En lo que es la rufinamida se van a ver lo que es la neumonía, principalmente como RAM. Las contraindicaciones van a ser que se interrumpa gradualmente cuando se empieza a usar como un tratamiento. En el embarazo y lactancia no debe utilizarse. En interacciones es
una concentración plasmática aumentada con valproato, y el monitoreo es en una mujer en edad fértil, donde se quiere utilizar anticonceptivos eficaces. En el caso del topiramato va a haber una disminución o aumento de peso, anemia y parestesia. En las contraindicaciones va a ser una precaución en las nefropatías. En el embarazo y lactancia está contraindicado, las interacciones van a ser por concentraciones plasmáticas disminuidas y el monitoreo se va a mostrar concentraciones plasmáticas de fenitonina. En el valproato se va a ver lo que es la anemia, se va a contraindicar en lo que es la hepatitis aguda. En el embarazo y lactancia puede asociarse lo que es alteraciones del desarrollo físico y en el neurodesarrollo del bebé. En las interacciones va a haber potencia del efecto de las benzodiazepinas. Y finalmente la vigabatrina va a tener como RAMS el aumento de peso y la somnolencia. En contraindicaciones van a ser en ancianos. En embarazo y lactancia se han notificado casos de anomalías congénitas o abortos espontáneos. En las interacciones se va a disminuir la actividad plasmática y en el monitoreo se va a controlar para detectar signos de ideación y comportamiento suicida. Bueno, en el caso clínico, la verdad que, dice una mujer de 22 años sin antecedentes médicos significativos, está en una reunión con un compañero de trabajo cuando de repente dejó de hablar. Ella no pudo responder a las preguntas de sus compañeros de trabajo y a la segunda del inicio de la falta de respuesta, sus ojos se pusieron hacia arriba y sus brazos y piernas se endurecieron. Poco después comenzó a tener una rápida sacudida clónica de ambos brazos y piernas. Después de 2 minutos la sacudida se ralentizó gradualmente. Pudo decir su nombre, pero no sabía dónde estaba y no pudo recordar el evento. Sus compañeros de trabajo llamaron a los 911 y le dieron el papel de emergencia para hablar. Básicamente acá nos está hablando de una epilepsia tónica clónica generalizada. Justamente lo más importante de resaltar es que no pudo recordar el evento, es decir, que hubo alteración en la conciencia y la sacudida clónica de ambos brazos y piernas. Si hubiera sido una mioclónica, probablemente hubiera sido de un solo brazo, como he mencionado, puede ser algo más focal, sin embargo también puede ser generalizada, pero como es contracción y relajación, entonces se considera una tónica clónica generalizada. Al principio, si bien es cierto, parecía que podría ser una crisis de ausencia, luego mencionó que hubo endurecimiento de los brazos y piernas. Ahora, el tratamiento más ideal para esta mujer de 22 años, como primera línea, se menciona que en una tónica clónica generalizada se usa lo que es la carbamazepina. Después, por consiguiente, se puede usar un barbitúrico como el fenobarbital. Luego puede ser una pirimidona y finalmente se puede usar el valproato. El valproato, como he mencionado, es de amplio espectro y entra en todo tipo de tratamientos. Gracias. Vamos a representar algunos aspectos. Miren, este tema es probablemente respecto a los anteriores de psicotrópicos, incluso los van a usar probablemente más. Entonces vamos a enfatizar algunas cosas, ¿ya? ¿Esto subía o no subía? Esto no funciona. ¿Pueden apagarlo un poquito? Vamos a hacer esto Paro. Dejaron su tablet cargando. Empezando por lo elemental, ¿no? ¿Es igual convulsiones que epilepsia, sí o no? No, ¿no es cierto? Convulsiones son la manifestación. Epilepsia es una enfermedad. Entonces, epilepsia es distinto que convulsión. ¿Cómo se define epilepsia entonces? Son 2 o más
episodios convulsivos, ¿no? Episodios convulsivos separados entre ellos mínimo 24 horas y sin causa secundaria. O sea, ¿quién lo establece eso? El ILA, ¿no? Este es según ILA, International League Against LAE, perdón. Al menos 2 episodios convulsivos separados entre ellos al menos 24 horas, puede ser más por supuesto, y sin una causa identificable. ¿Y cómo sabemos que no hay una causa identificable? Se supone que le hemos hecho un montón de exámenes, ¿no es cierto? O sea, el TAC, por supuesto, imagenología, el TAC o resonancia magnética nuclear, perfil metabólico, ¿no? Metabólico, ¿qué más le hemos hecho? El trastorno ácido-base, ¿no? Hidroelectrolítico, toxicológico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Y todo qué cosa? Negativo. Y microbiológico también, ¿no? Vamos a ver vamos a poner ahí microbiológico, etcétera, negativo. O sea, cuando tengan un caso en que los exámenes auxiliares, ¿no? Imaginológicos, pero todo negativo, todo normal. Puede ser también que se le ponga así, ¿no? DLN, dentro de límites normales. Ya saben que en el examen usamos esa abreviatura, porque esa abreviatura en medicina la usamos mucho, ¿ya? Familiarícense con los acrónimos que son de mucho uso en medicina. Dentro de lo normal, ¿ya? Entonces, como epilepsia tiene convulsiones, pero convulsiones son de 2 tipos entonces. Son primarias y son secundarias. ¿Ya? ¿Cuándo son primarias? Por epilepsia son primarias. ¿Ya? O sea, convulsiones primarias quiere decir que no hay una causa secundaria. ¿Y cómo sé que no hay una causa secundaria? Porque he hecho todos los estudios y no he encontrado nada. ¿Cómo le llamo eso? Epilepsia. Pero siempre que haya por lo menos 2 episodios separados 24 horas, ¿no? Como mínimo. Usted dirá, ¿pero quién se le ha ocurrido 24 horas? ¿Por qué no 36? ¿Por qué no 20 horas? ¿Por qué 24? Porque los estudios analíticos epidemiológicos así lo demuestran. Para que sea epilepsia, si estas son seguidas, aleje esa posibilidad. O sea, usted de un paciente que llegó y convulsiona, ya 2 horas después vuelve a convulsionar, más tarde, media hora después, otra vez, y así está que convulsiona. Busquen una causa secundaria porque los estudios demuestran que cuando las convulsiones son repetidas, son ahí continuas, seguidas, ya a los pocos minutos u horas, lo más probable es que haya una causa secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es primaria, obviamente, ¿cuál es el resultado? Si yo no tengo una causa, ¿cuál es el manejo entonces? Es como ustedes dicen, ¿quién asesinó a esa persona? Un fantasma. Bueno, nos ponemos a buscar el fantasma, nunca lo vamos a encontrar porque los fantasmas no existen, ¿no? O sea, si no hay un culpable aquí, ¿qué nos queda? Solo controlar la sintomatología que está dando por convulsiones. Entonces, miren, los anticonvulsivantes son fármacos que se indican en la epilepsia, ¿ya? Es con anticonvulsivante. ¿De acuerdo? Por ende, en las causas secundarias, como la causa secundaria depende, pues, aquí me faltó, ¿no? Puede ser temperatura también, ¿no? Todo negativo, ¿ya? Entonces, en secundarias, el tratamiento es corrigiendo
la causa secundaria. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vino con una temperatura de 40 grados. Tratamiento. Paracetamol, ¿no es cierto? Paracetamol, bueno. Baño inmediatamente, porque el paracetamol no actúa inmediato, 20, 30 minutos, mientras ya, imagínate. Medios físicos es lo más inmediato, ¿no? Medios físicos. ¿No? Vino con un trastorno hidroelectrolítico, o sea, hipocalemia, hipercalemia, hiponatremia, o sea, entonces, corregir. Vino con un trastorno ácido-base, corregir. Vino con un efecto toxicológico, bueno, antidotismo, ¿no? Si es que existe antídoto. O viene una abstinencia. Toxicológico, ¿por qué sería? Eso lo expliqué el domingo. Si viniera convulsionando por tóxicos, ¿esto qué sería? Estimulantes o depresores. Convulsiona por estar intoxicado. Estimulantes o depresores. Estimulantes, obviamente. Y si viene en abstinencia, tendría que ser abstinencia por consumo de depresor. Porque recuerden que el origen de todo esto es ¿por qué? Porque la homeostasis, ¿no es cierto?, que debería ser excitación inhibitoria, ¿no? ¿Cómo está aquí? Está alterado, ¿no? No, perdón. La balanza la estoy dibujando al revés. Porque tiene más peso, cae más, ¿no? Las convulsiones se producen a partir de qué? Hay demasiado peso para el lado de excitación y hay déficit de inhibición. Puede ser ambos, claro, ¿no? Exceso de excitación o déficit de inhibición. Entonces, si viene intoxicado, será por estimulantes, ¿no? ¿Cuáles son los estimulantes de las drogas? Cocaína, ¿no? Éxtasis, anfetamina, PCP, todos los estimulantes, sobre todo clase C, ¿sí? Y si viene en abstinencia, será por así, que no consumió depresor, por ejemplo, a opioides, ¿no? A bisospina, a cannabis, etc. Por cierto, hablando del cannabis, entonces aquí son agonistas, ¿no? O sea, agonistas que tienen un efecto similar al de que consume droga, ¿no es cierto? Y aquí antidotismo. Si viene intoxicado, si es que existe, ¿no? No todos tienen. Cocaína tiene antídoto, no tiene. Si viene convulsionando, le trataremos las convulsiones, pero algo que neutralice la cocaína no hay, ¿no? Pero si viene en abstinencia, por ejemplo, benzodiazepinas, ¿qué le damos? Benzodiazepina. Si viene abstinencia de opioides, ¿qué le damos? Opioides, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Si viene por infección, una infección, obviamente es tratar la infección, ¿no? Por ejemplo, puede ser corticoides, porque ellos usualmente, ¿por qué convulsionan por infección? Por hipertensión endocrinal, ¿no? Corticoides puede ser junto con antibióticos, ¿no? Antibiótico-terapia. Si viene por bueno, también es una infección, pero es una particular, ¿no? No, lo voy a poner en ejemplo, sobre todo neurocisticercosis, ¿cierto? En neurocisticercosis básicamente intervenimos con corticoides. Antiparasitario, solo si hay riesgo hay riesgo incrementado de autoinoculación. O sea, son niños sobre todo. Niños que tienen parásitos, porque recuerda que neurocisticercosis se da cuando se ingieren los huevos o el quiste. Huevo, el cisticerco, pues. Claro, pues cist significa quiste, cisticerco. El cisticerco viene del músculo, la carne, el chicharrón. En cambio los huevos, en las heces. Entonces los niños a veces rascan el pepito, no se limpian bien, no se lavan las manos y ellos se pueden autoinocular. Si pasa eso, tengo que dar antiparasitario. Pero si yo tengo a mi paciente que está lleno su cerebro, matar al parásito sin dar corticoide le va a hacer convulsionar. ¿Por qué? Porque se degrada el parásito y es una tormenta de antígenos, se va a inflamar el cerebro terriblemente y eso en vez de
de mejorar va a empeorar. El paciente puede morir, o sea, claro, mató a los parásitos, pero morir el paciente también. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Ya? Etcétera. Entonces, o sea, son ejemplos de qué? De que si la convulsión es secundaria, el tratamiento es corrigiendo la causa secundaria. Si es primaria, no hay una causa. Hice todos estos exámenes, es un caso que viene todo negativo. O sea, si tiene un caso ya, algún examen está positivo y apunta una causa, obviamente la solución no es darle anticonvulsivantes, excepto una situación. Pero así sea la otra. Porque recuerden que si bien, supongamos un tumor irresecable, o estatus epiléptico. ¿Qué significa estado o estatus epilépticos? Significa que hay una convulsión mayor o igual de 5 minutos, ¿de acuerdo? Ese es el T1, T1 es 5 minutos, define estatus. ¿Para qué? Para evitar progresar a qué? A T2, que es 30 minutos, y es cuando se empieza a dar la muerte neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, estatus epiléptico puede ser por epilepsia, que no ha sido bien tratada o está empeorando, o puede ser por una causa secundaria que yo no corregí rápido, entonces el paciente está convulsionando 5 más minutos, T1 me define eso, y tengo que controlar sí o sí para evitar llegar a T2, porque empieza la muerte neuronal y por ende secuela. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el enfoque, ¿ya? O sea, la diferenciación del manejo se rompe cuando se habla de estatus epiléptico. Por ejemplo, puede llegar un paciente alcohólico que no consumió alcohol en estatus epiléptico. Si le damos alcohol, obviamente deja de convulsionar, pero eso no lo van a hacer. Si no, las emergencias estarían una licorería ahí, porque ¿qué emergencia tener de que no? Damos otro fármaco que tenga un efecto similar al alcohol. ¿Cuál es ese? Benzodiazepinas, ¿cierto? Y en general, el estatus epiléptico, ¿cómo se trata? Bueno, aquí el tratamiento hay que ver que hay que diferenciar, ¿no? Que hay parciales, hay generalizadas, ¿cierto? El manejo es viendo eso. Y entre las parciales, a su vez, hay las simples y las complejas, ¿verdad? Y de las generalizadas también diferenciando que hay las crisis de ausencia típica, ausencia atípica, las tónico-clónico generalizadas, ¿no? Son las más características, por mencionar. O sea, es diferente el manejo. Ya sus compañeros también han ido un poco diferenciando el manejo. En cambio, en estatus epiléptico el manejo es similar para todos. Ya, la primera línea que es benzodiazepinas. Obviamente, todo el manejo, si es un paciente que viene en estatus epiléptico, no hay estatus epiléptico con convulsiones parciales. Estatus epiléptico hay solo con tónico clónico generalizado. O sea, nadie va a estar en estatus epiléptico con una crisis de ausencia, por ejemplo. Todos son con tónico clónico generalizado, ¿ya? Entonces el paciente está inconsciente siempre en estatus epiléptico. No, está por llorar, pero está inconsciente, ¿no? Todo el manejo de estatus epiléptico es obviamente una emergencia, ¿ya? Y es por vía, la única, intravenosa. Entonces, benzodiazepinas intravenosa, por lo menos las primeras 12 a 24, varía las guías, ¿ya? Y luego cambiamos porque, a ver, ponerle benzodiazepinas, ¿no? Intravenosa, imagínense, el paciente también se puede ir al otro extremo, ¿no? De estar un exceso de iniciación, podemos mandarle un exceso de inhibición, ¿no? Entonces, no vamos a ir con benzodiazepinas todo el tiempo. ¿Qué lo cambiamos? Cambiamos a fenitoína, o mejor aún fosfenitoína, ¿ya? Pongo fosfenitoína porque P de fósforo, ¿no? Símbolo de fósforo. Fosfenitoína, en inglés también le ponen así su símbolo, porque en inglés la F es pH, ¿no? Fosfenitoína, pero cuidado, fenitoína puede ser intravenosa y fosfenitoína puede ser intravenosa e intramuscular. ¿Por qué fenitoína no puede ser intramuscular? Porque causa mionecrosis. Mionecrosis. O sea, si llega, ¿y por qué? Pero te dirán, pero estamos diciendo que intravenoso, ¿quién se le correría a poner en...? Porque el paciente va a estar convulsionando, supongamos que se saca la vía, se obstruye. ¿Y cómo le canalizamos si es que está que tiembla, ¿no? Entonces no le vamos a agarrar fuerte, ¿no? O sea,
Entonces, ¿qué nos queda? Pues una inyección rápida intramuscular. Pero cuidado, fosfenitoína es la única que se puede poner intramuscular, porque fenitoína puede ser causante de mionecrosis, necrosis del músculo. También puede ser barbitúricos como el fenobarbital, ¿ya? Y obviamente, dependiendo qué tanto ya se continuará con el manejo también por vía oral luego que el paciente esté en condiciones, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, muy bien, es un poco el esquema general. Ahora vamos a ver, bueno, los mecanismos ahí lo han podido ver, están las gráficas también, ¿no? Los mecanismos, ¿cuáles son? Recuerden que hay una neurona, ¿no es cierto? Presináptica, ¿no? Esta es una neurona presináptica, ¿no? Esta es una neurona, por supuesto, postsináptica, y bueno, esta es la que se despolariza, ¿no? ¿Cómo se despolariza? Fisiología básica, ¿no? ¿Cómo se despolariza? Entra el calcio, sodio, ¿cierto? Se crea una onda de despolarización que se propaga a lo largo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo se va ingresando sodio y se va despolarizando y llega a las terminales y ahí ¿qué va a ingresar? Por los canales de calcio, ¿no es cierto? Va a ingresar, obviamente va a ingresar, ¿no? El calcio, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer que se libere? Glutamato. ¿Y qué receptores? ¿Cierto? Los receptores de glutamato, recuerden que también permiten el ingreso aquí de sodio y calcio, ¿cierto? Pero en la presináptica calcio. Y tiene su regulador. Uno es el canal y otro es su regulador. El alfa 2 delta. ¿Ya? Entonces, fármacos como allá. Y también recuerden que si el potasio debería quedarse, pero supongamos que el potasio sale, ¿cierto? Eso no nos conviene, o si nos conviene que salga el potasio. Para que se comunique la neurona no conviene, porque si el potasio sale se vuelve a polarizar, porque entra un catión y sale otro catión, ¿cierto? No debe quedar. Entonces, el problema está en que esta neurona también está siendo digamos, influenciada por neuronas GABAérgicas, ¿no es cierto? Estas neuronas GABAérgicas, ¿qué liberan? Glutamato, GABA. Liberan GABA. ¿Y sus receptores del GABA qué es? Canales de cloro, ¿no es cierto? ¿Y el cloro qué es? Negativo, anión. Entonces, obviamente va a negativizar más, ¿no? Entonces, por esta es una neurona inhibitoria, ¿no es cierto? Esta es inhibitoria. Entonces, miren, todo lo que hemos descrito son mecanismos que promueven o propagan. Entonces, si yo sé que la convulsión, ¿no es cierto?, se da por eso, ¿yo qué busco con el tratamiento? Con el tratamiento busco, ¿no? Reducir la excitación o aumentar la inhibición, ¿no es cierto? Con eso vuelvo a equilibrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, carbamazepina, por ejemplo, fenitoína. Estos son bloqueadores de canales de sodio, evitan la despolarización. ¿Pero en cuál actúan? ¿En la presináptica o en la postsináptica? En la presináptica, en la propagación del impulso, no en la transmisión, sino en el origen, en la propagación. ¿De acuerdo? También hay otros que bloquean, modifican la permeabilidad al potasio, ¿no? Entonces, estos lo amplifican. Amplifican la permeabilidad al potasio, que decir que el potasio sale, entonces ya no se. Hay otros que bloquean canales de calcio. ¿Cuáles, por ejemplo, ahí vemos?
etosuximida, ¿no? La etosuximida. ¿Cuándo le indicamos etosuximida? Crisis de ausencia, típica y atípica. Y hay otros que actúan no directamente en el canal, sino en el modulador del canal de calcio voltaje dependiente, el modulador alfa 2 delta. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? Los gabapentinoides. ¿Ya? Este es, por ejemplo, la pregabalina y la gabapentina. ¿Van ahí? ¿De acuerdo? Después hay otros que bloquean acá, ¿no es cierto?, los receptores NMDA del glutamato. También. Hay otros que incluso bloquean la degranulación y la liberación de glutamato en la presinal. Y hay otros que bloquean el mismo receptor, el glutamato, ¿no? Por ejemplo, la motrigina. La motrigina la encontramos en varios. La motrigina también es bloqueador del canal de calcio. O sea, hay algunos que tienen múltiples mecanismos. La motrigina, por ejemplo. ¿Ya? Encontramos ahí, lo encontramos aquí. El topiramato también aquí. ¿No? Sí, topiramato también lo encontramos por allá. O acá también, acá. O sea, hay algunos que tienen más de un mecanismo. Pero en GABA, obviamente, ¿cuáles son las que mejor actúan ahí? Benzodiazepinas y barbitúricos, ¿no? Esos son los que más explotan. Como verán, tenemos múltiples targets, ¿no es cierto?, dentro de lo que es propagación, pero fíjense, de la inhibición es básicamente GABA. O sea, si puede, ¿qué pasa si yo, digamos, y atenúo uno de estos targets? El problema es que el efecto no es completo. O sea, deja vías de escape, ¿no es cierto? Porque yo no voy a bloquear 100% canales de sodio, ¿verdad? Pero imagínense que entre mucho cloro acá. No me interesa cómo están los receptores de NMDA, no me interesa cómo están los canales de calcio, de sodio, no me interesa. Si yo hago que ingrese mucho cloro, listo, se acabó. O sea, ¿qué impresión les da eso? Que ¿cuáles son los más eficaces de todos los anticonvulsivantes? Benzodiazepina. ¿Cuál es el peor estado convulsivo que puede haber? El estatus epiléptico. ¿Qué indicamos por eso en el peor estado? Lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? ¿Se dan cuenta? O sea, es la lógica también, y los estudios eso lo demuestran. De todas las guías de manejo de estatus epiléptico del mundo, todos consideran benzodiazepina. Los más usados son midazolam, no les mencioné, ¿no? Midazolam, diazepam, lorazepam también. ¿Ya? Diazepam, ya, o sea, ¿cuál se prefiere de hecho? Esto, ¿no? Lorazepam sobre todo. Este más o menos. ¿Por qué? Porque la lorazepam tiene efecto intermedio. En cambio, el diazepam tiene efecto prolongado. Imagínense que el paciente se deprime. El problema es que el efecto va a estar prolongado. Y dar flumacenil, que es el antídoto, recuerden, benzodiazepina, ¿sí? Ese podría dar más convulsiones. Claro, ¿cuál es la RAM del flumacenilo? Convulsiones, pues. Evidentemente, ¿no? Si el diazepam deprime, el flumacenilo contrarresta las benzodiazepinas, por ende, si contrarresta lo depresivo, favorece lo excitatorio. Eso es obvio. La principal RAM, la más peligrosa del flumacenilo, convulsiones. Y si al paciente lo estamos manejando, ¿no? O sea, para no tener que necesitar antídoto, mejor no le demos lo que dura mucho. Demos lo que tiene corto o intermedio. Entonces, midazolam, este también se usa, es de corta, este es intermedia y este es prolongado. ¿Ya? Acá en Perú usamos sobre todo diazepam porque es barato, pues, ¿no? Lorazepam no hay. Midazolam sí hay. Pero ya midazolam es ultra rápido, ya mucho ya, pues. Lo ideal es intermedio. El lorazepam debería usarse. La mayoría de países recomiendan lorazepam. Bueno, entonces, miren, fácil deducir que son los mejores, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dirán, ¿y los barbitúricos también se unen al receptor GABA? ¿Cierto? Sí, pero el problema es que su seguridad es peor que el diazepam.
O sea, comparten casi todo. Son anticonvulsivantes, son relajantes, son adictivos. ¿Ya? El problema es que su duración, ahí lo vieron, sí, son días, puede durar días, varios días. O sea, no queremos un efecto un fármaco con un efecto tan prolongado, ¿no es cierto? No queremos. Entonces, el problema de los barbitúricos es su seguridad. Y luego tipos de convulsiones, ¿no? Y tratamiento. Convulsiones parciales. ¿Ya? Convulsiones parciales. Tenemos dos tipos, hemos dicho, ¿no? Las simples y las complejas. Bueno, ambas se tratan de manera similar. De primera línea, ¿qué es? La carbamazepina. Todavía aquí en Perú usamos mucho la fenitoína. Pero en otros países ya no se utiliza mucho la fenitoína, ¿por qué? Porque es el más cardiotóxico de todos los anticonvulsivantes. Por ende lo contraindicamos en cardiópatas. Ya no se divide en bloqueador canal de sodio. Lamentablemente bloquea mucho también los canales de sodio a nivel cardíaco, los miocitos. De hecho se ha usado como antiarrítmicos también en su momento, como antiarrítmicos 1B. ¿De acuerdo? O sea, antes se usaba, porque tenía mucho efecto en el corazón. Pero si lo estamos usando como antidiurético y el corazoncito está sano, ya se imaginarán las ramas a nivel cardíaco. Pero cuidado, Felipe. En muchos países ya no lo usan por esa razón. Carbamazepina, recuérdenlo, porque es sustrato de 3 a 4 y además autoinductor su propio metabolismo. Bueno, y además decir que el perfil de estos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer después mejor indicaciones de una vez. Y después les resumo el perfil, ¿no? Que es inducible, ni siquiera tienen que esforzarse tan meticulosamente porque mucho de la RAM lo comparten todos. Este es de primera línea. En segunda línea está el resto, ¿no? Valproato, lamotrigina, levetiracetam, ¿no? Y están los coadyuvantes, sonizamida, la primera es esta, sonizamida, o la primera es esta, sonizamida, creo que la primera es esta, ambas son ciertas. Topiramato. ¿De acuerdo? Aquí también, perdón, me faltó las benzodiazepinas también. Las benzodiazepinas son siempre de segunda, nunca de primera, excepto en estatus epiléptico. ¿Ya? Solo en estatus epiléptico de primera. Listo. ¿Cómo diferenciamos una simple de una compleja? El término les dice, muchachos. Y si hay una razón por qué diferenciarlo, ¿ya? Porque luego hay convulsiones generalizadas, ¿ya? Entre las cuales destacan sobre todo, me interesa que sobre todo aprendan estas dos, no le vamos a preguntar más porque la ausencia, o también llamado petit mal, es ausencia, que a su vez hay típicas y atípicas. Y están las tónico-clónico generalizadas, están las mioclonías. ¿Ya? Esas por lo menos deberían saberlo. Entonces miren, las de ausencia son típicas y atípicas. ¿Qué significa típica? Este dura segundos, ¿no? Este dura de aproximadamente 10 segundos. Son muy breves. Las atípicas duran 2 minutos. ¿Ya? El problema está que estas, las atípicas, se confunden con las complejas que también duran 2 minutos. Estas duran pues menos de 2 minutos. Es variable, puede ser 2 hasta un poco más, alrededor de 2, más o menos 2 minutos, 10 segundos. Entonces, como vean, esta se puede confundir con esta. ¿Por qué no con la simple? Porque la simple, su término lo dice simple. Ustedes saben que hay una topografía cerebral. Si alguien le toma electroencefalograma, el electroencefalograma, ¿cómo se advierte? Normalmente la actividad es así, cerebral.
¿Sí? ¿Cómo sabe que es convulsión? Porque empiezan a presentar este complejo. Espiga, onda. Espiga, onda. ¿Ya? Espiga, onda. ¿De acuerdo? Entonces, si le informan espiga, onda, están descargando demasiado algunas neuronas. Es una descarga hipersincrónica. EEG. Esto es ver, no. Electroencefalograma. Sí, porque lo dirían. ¿Qué es EEG? Bueno, esto es guerra, será, pues le digo. Electroencefalograma, ¿de acuerdo? Lo había explicado en clase, pero en el momento del examen me pregunta, pues le digo, ¿esto es guerra, será? Pues, ¿no? Porque así lo prueban. EEG 2024. Pues tienen que saber, ¿no? Les digo eso para que no lo olviden, si no les voy a avergonzar, para que nunca más lo olviden, ¿de acuerdo? Porque es olvidar que es EKG también, ¿no? ¿Qué es EKG? A ver. Ah, ya ven, eso sí los hay, entonces ¿por qué no van a saber EKG? Bueno, espiga onda, ¿de acuerdo? Espiga onda, ya, convulsiones, ¿ya? Y luego, el problema está en que, ¿qué pasa si yo, que el lóbulo temporal que nos permite escuchar, ¿no? Si alguien escucha voces y hay espiga onda en el lóbulo temporal, pero no hay nada más, solo eso, simple o complejo. Simple, ¿no es cierto? Porque solo es zona topográfica y afectación. Si es en la zona sensitiva, hormigueo, la zona que inerva el brazo, ya, o la pierna, ya, solo hormigueo ahí, no hay nada más. Simple o complejo. Simple. Si es alucinaciones visuales, destellos, pero, o sea, ve el salón, no es alucinatorio, no es que está en el salón y está viendo un paisaje, ¿no es cierto?, la playa o algo, no, sino es su salón, pero hay destellos, simple o complejo. ¿Qué es más simple? ¿Ver destellos superpuestos a la imagen que es real o alucinar todo un escenario? Obviamente, la alucinación es más simple para ti. No, imagínate que notas flashes, como flashes, pero ves tu salón, sino que con flashes. Eso es lo simple, pues son solo destellos. Pero estás aquí y de pronto ves escenarios de Marte, pues imagínate, ¿no? O sea, eso es complejo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú empiezas a escuchar una música, nadie ha puesto una música, no estás con audífonos, pero escuchas a, ¿cómo se llama ese poco que ha venido? La bebota, ¿cómo? ¿Cómo se llama? La bichota, ¿no? La bichota. Y empiezas a escuchar a la bichota. Una cosa es que escuches, ¿no? O sea, y otra cosa es que escuches las canciones de la bichota. ¿Cuál es simple y cuál es compleja? O sea, sonidos polisónicos, ¿no? Chirríos, pitidos, esos son simples. Pero melodías, canciones, letras, eso son alucinaciones. ¿Se dan cuenta la diferencia entre simple y complejo? ¿Ya? Olores también son siempre complejos, ¿ya? Es raro en simple. Entonces, dependiendo de dónde está la zona topográfica del cerebro, te dicen, mírenlo, ustedes se acuerdan de qué se encarga esa zona, y listo, las manifestaciones tienen que ver con esa ubicación, y listo, y nada más, eso es simple. Pero si hay ya caso de auditivo, sonidos complejos, caso de visual, alucinaciones, o olor siempre, y el EKG muestra espigas, ondas, y el resto de exámenes negativo, el diagnóstico está hecho. ¿Qué es? Una convulsión parcial compleja, ¿de acuerdo? Perdón, simple, ¿no? Porque no hay nada más. Pero si hay esos sonidos, ¿no?, alucinatorios, imágenes alucinatorias, ¿no? Eso lo hace complejo. Y olor siempre complejo, ¿de acuerdo? Porque en el anterior le dije sin eso, ¿no? De repente por eso sin eso. Ahora le digo sí con eso, complejo, ¿de acuerdo? Y tónico-clónico se empieza con tonías, ¿no? Las superiores están, miren, así, extendidas, y las inferiores están semiflexionadas. El paciente empieza así, rigidez, tónico. Luego clónico, al revés, ¿no? No, perdón, es al revés, disculpen. Primero es tonía así, superiores flexionadas, y las inferiores están hiperextendidas, así, miren. Superiores flexionadas, inferiores hiperextendidas. Se arca incluso el tronco. Y ahí se pone rígido, ¿no? Y luego vienen las clonías, eso sí, al revés. Las inferiores semiflexionadas y las superiores tendidas. O sea, les mencionan tonías y clonías, listo, ya, pues ¿qué otra cosa puede ser? Esas son las más graves.
estados epilépticos se manifiesta con tónico clónico general. Son las más graves convulsiones de todas. Y mioclonías, su nombre lo dice, pequeños movimientos clónicos. O sea, de un rango, o sea, son muy rápidos, pero de una cosa es de amplio rango y de poco rango es apenitas, ¿no? Y más rápidas, claro. Esas son mioclonías. ¿Ya? Y de ausencia, ahí viene la cosa. Es como el término, el paciente es como si estuviera ausente. Se queda mirando fijo, de repente moja los labios, pero está inconsciente, ¿eh? Él ni se da cuenta. De repente estuvo llevando la cuchara. Le pasa, porque dura 10 segundos, ¿no? Vuelve a pasar y él nunca se enteró que le pasó eso. Como dice el término, es como si estuviera ausente. Su conciencia está ausente. Él nunca se dio cuenta. Recién se va a dar cuenta si ustedes le muestran el video. ¿Ya? Entonces, esa es la típica, 10 segundos. El problema de la típica es que dura más. Y se puede confundir con ¿cuál? Como con la compleja, porque en la compleja también el paciente no pierde la conciencia, pero puede estar como que aturdido, también como que mirando asustado, y se va a confundir con la ausencia. La famosa crisis de la mirada. El problema está que si es compleja, ¿cómo lo trato? Caramazepina. Pero si es ausencia, lo trato con etosuximida, o valproato. Contraindicado completamente caramazepina, ¿ya? Fenitoína. ¿Por qué? Porque esto lo empeora y esto no es eficaz. Para la compleja le daré, pero para la ausencia no. Pero como aquí no hay valproato y aquí valproato, ¿con cuál no pierdo? Con valproato, pues sí le paramos. Si hay dudas, valproato. Tónico clónico se parece al manejo de acá, de la síntesis. ¿Ya? La caramazepina, fenitoína. Resumen de perfil de antiepilépticos. ¿Son lipofílicos o no son lipofílicos? Todos son lipofílicos. La mayoría, excepto los gabapentinoides, pregabalina, gabapentina. Como son muy lipofílicos, ¿se metabolizan o no mucho? Sí. ¿Lo contraindicamos en hepatópatas? La mayoría, excepto obviamente los gabapentinoides. Como en nefrópatas es al revés, ¿cuáles son los únicos que contraindicamos de los comunes, por lo menos en nefrópatas? Los gabapentinoides. O sea, los gabapentinoides son seguros en hepatópatas, pero inseguros en nefrópatas, es obvio. Porque si no se pueden eliminar por ahí, bueno, se eliminan por el riñón. Pero en nefrópatas ya es contraproducente. Mientras que el resto es al revés, ¿no? Son inseguros en hepatópatas, pero seguros en nefrópatas. ¿Ya? Ojo. Listo, eso es todo.